Otro de los importantes avances que han arrojado las investigaciones de Corpoica, de la mano del Ministerio de Agricultura y de otras entidades, son con relación al establecimiento de los cultivos de higuerilla, pero también con los picos de producción que de ese cultivo se pueden obtener. Buen día, ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, ¿hasta dónde llegamos y quién es la persona que nos acompaña? Bueno, Alejandra, te voy a dejar entonces con el investigador de nuestro equipo, el ingeniero Óscar Córdoba. Él es el responsable en toda la investigación de cultivos intercalados, sistemas de poda y pues una nueva estrategia y una nueva alternativa en frijol y en papa criolla intercalada con higuerilla. Entonces te dejo con el ingeniero Óscar. Sí. Señor Navas, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimos éxitos. Ok, muchas gracias y pues por aquí a la orden. Muchas gracias. Okay. Bueno, Óscar, muy buenos días nuevamente, bienvenido a Momento del Campo. Muy buenos días y muchísimas gracias por este espacio que nos han abierto. A ustedes por acompañarnos. Vamos a hablar entonces de todo este establecimiento del cultivo de la higuerilla. Comencemos entonces por hablar de esas distancias de siembra, de cómo se prepara el terreno, todo el proceso que antecede al cultivo. Ok, lo más importante cuando nosotros pensamos en establecer un cultivo es determinar qué es lo que vamos a sembrar. Y para ello Corpoica ha desarrollado un nuevo cultivar, un nuevo material que es Nila bicentenaria. Es un material que estamos recomendando para condiciones de clima frío, más o menos de los 1800 a los 2200 metros sobre el nivel del mar. Nila bicentenaria la estamos sembrando a unas distancias de 2 por 2 metros, es decir, 2 metros entre calle y 2 metros entre planta. Debido a que Nila bicentenaria es una planta que tiene un crecimiento inicial lento, estamos dejando un espacio, una calle dentro de esa plantación que hemos pensado en que la podemos aprovechar con cultivos alternativos. ¿Okay? Entonces, ¿qué se está proponiendo? Simplemente que el productor aproveche ese tiempo lento, ese desarrollo lento de la higuerilla, para que en esa misma área tenga un nuevo cultivo que incremente la producción de su finca y adicionalmente le dé un flujo de caja al generar mucho más recursos, mucho más economía a nivel de productor. Óscar, ¿cómo se escogen esos cultivos? ¿Cuáles son los cultivos más recomendados para los productores que quieren apostarle a esa producción, a ese cultivo alterno? Lo más importante es que los cultivos que estamos pensando en que se pueden intercalar con higuerilla sean cultivos que sean en la zona. Si estamos en clima frío, lo ideal es que esos cultivos sean como frijol, papa criolla, maíz dulce, cultivos de ciclo corto. ¿Por qué cultivos de ciclo corto? Porque la higuerilla, como habíamos dicho, tiene un crecimiento inicial lento, pero llega un tiempo, más o menos a los 3 meses, en que ella empieza a crecer rápidamente. Cuando ella empieza a crecer rápidamente, va a cerrar esas calles y ya lo que vas a hacer es una competencia con el cultivo. Entonces estamos buscando cultivos intercalados que tengan un ciclo más o menos de unos 90 a 120 días como máximo, que podamos aprovechar y tener un buen rendimiento. Para el establecimiento de esos cultivos alternos también es importante tener presente la densidad de siembra por una área determinada. Sí, es importante. Por ejemplo, en esa distancia de 2 por 2 nosotros estamos manejando más o menos 2.500 plantas por hectárea en higuerilla. Pero en la calle ya la densidad de siembra de los cultivos asociados intercalados van a cambiar un poco. Por ejemplo, en papa estamos hablando que tenemos un solo surco de siembra separado a 1 metro de cada línea de cultivo de higuerilla. Y en el frijol no estamos hablando de un surco, sino de 2 surcos de siembra. Eso es más o menos un aprovechamiento de una tercera parte del área, como si estuviéramos comparando cuando tenemos frijol o papa en monocultivo. Hablemos de valores. ¿Cuáles son esos picos de producción que se presentan en una cosecha de higuerilla? La higuerilla arranca a producir más o menos a los 6 meses. Sí. El primer racimo, esa primera cosecha, es un 10 a un 15% de la producción. La segunda cosecha y la tercera cosecha pueden representar el 40 o 50% de la producción. Entonces, donde el productor requeriría, dependiendo del área que tenga, tener una mayor disponibilidad de mano de obra. Tercero, cuarto, quinto, digamos, ciclo en cosecha o número de cosecha, ya la cosecha va disminuyendo. Y al disminuir la cosecha, eso es lo que nos ha incentivado a mirar otras alternativas, que sería como la poda para un segundo ciclo de producción. ¿Y eso en cuánto tiempo estamos hablando más o menos? Más o menos a partir de semilla de 11 meses. Entonces, de semilla a la última cosecha, 11 meses en estas condiciones. Hago soca, permito rebrote, manejo ese rebrote en un segundo ciclo y más o menos en 9 meses estoy ya pensando en que tengo que hacer renovación para una nueva siembra. Muy bien. Hablemos del momento de la cosecha. Tengo entendido que la higuerilla es una planta que es bastante alta y que tiene unas condiciones específicas para que su fruto sea cosechado, correctamente cosechado. ¿Cómo es? Okay.
Lo importante es que nosotros debemos cosechar un grano o el grano de la higuerilla cuando esté seco. Si nosotros lo cosechamos un grano verde, vamos a perder calidad en aceite, menor contenido de aceite. Y si lo cosechamos muy seco, vamos a perder en calidad. O sea, las propiedades ventajosas que tiene el aceite de higuerilla se van a disminuir por unos procesos que se acidifica el aceite y se acidifica esa calidad y se altera mucho. Lo ideal es que los racimos que vamos a cosechar tengan por lo menos el 90% de frutos secos. Ese sería como el punto ideal cuando el productor vaya a campo y vea racimos con el 90% de los frutos ya secos, lo puede cosechar. ¿Qué es muy importante? Que ese fruto cosechado simplemente lo lleve a un proceso de secado, porque él viene con una condición de humedad. Si él simplemente lo tira, lo deja por allá, lo pone en lugares donde no hay unas condiciones mínimas de almacenamiento, esa calidad del producto se va a ver alterada. Entonces estamos recomendando que el productor, dependiendo de las condiciones, puede emplear, dado estas condiciones de clima frío, las marquesinas tipo Federación de Cafeteros que han venido desarrollando para secado de café y que Corpoica ha adaptado para higuerilla. Debamos ese grano en costalitos que se aireen bien, lo colocamos allá y más o menos en 5 días, con las condiciones que se generan aquí, podemos tener un grano seco para después poder entrar al descascare. El descascarado es simplemente separar el grano, que es el que me interesa, de la cáscara. Otra recomendación es que simplemente el productor deje esa higuerilla a plena exposición al sol después de ese secado y ella naturalmente empieza a abrirse. A explotar. Eso es lo que se conoce como dehiscencia, que es una característica que no es deseada cuando el fruto está en la planta. Porque si el fruto está en la planta y se me abre, hay dehiscencia, ese granito va a caer al suelo. Y si me cae al suelo, lo perdemos y estamos afectando rendimiento y producción como tal. Bueno, muy bien, entonces ya después de que tenemos el fruto, estamos ya abiertos a la comercialización, que ya sabemos que está garantizada. Sí, en nuestras condiciones hay un déficit de aceite de higuerilla y de grano como tal. Hay empresas que han avanzado mucho y que están requiriendo ese aceite como materia prima y ese es el principal soporte que puede tener el productor. Quien le compre y además tener un material certificado que le garantice que va a llegar a una buena producción para que este industrial le pueda comprar ese producto y pueda generar un ingreso importante para nuestros productores. Bueno, y ya tenemos la principal garantía y es que este material vegetal ya está certificado por el ICA. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por este espacio, por acercarnos mucho más al cultivo de la higuerilla y por contarnos todos esos aspectos tan fundamentales y que para muchos habían sido hasta este momento desconocidos acerca de esta planta. No, felicitaciones por todo también. Gracias a ustedes por permitir a Corpoica poder entregar estos resultados importantes de 6 años de investigación en higuerilla que llevamos. Muy bien. Inicialmente se consideraba que la higuerilla era una maleza y se trataba como tal, por lo tanto no se pensaba que la atacaran ni plagas ni enfermedades. Pero a lo largo de los últimos 6 años y con todas las investigaciones que se han liderado, ya se descubrieron pautas para el manejo sanitario de este cultivo. Y para hablar de todo el control fitosanitario que se aplica en el cultivo de la higuerilla nos acompaña la investigadora Marta Londoño, que le damos la cordial bienvenida a Momento del Campo. Martica, buenos días y bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días, para mí es muy placentero estar aquí con ustedes. Para nosotros también es un placer tenerla. Marta, inicialmente cuando conocíamos de que la higuerilla era una maleza, pensábamos que no la atacaba absolutamente nada, pero resulta que las investigaciones han arrojado que sí, que tiene amenazas. Claro. ¿Cuáles son esas amenazas que tiene la higuerilla? Bueno, la higuerilla, a pesar de ser una planta rústica, tiene sus enemigos, como todo ser vivo. Tiene plagas y tiene enfermedades y también arbences que compiten con ella. Entre las plagas tenemos los insectos trozadores que atacan cuando la planta está germinando. Más o menos a los 20 días de haber sembrado empieza a haber trozaduras, las plantas germinan y las ve uno caídas sobre la superficie del suelo y marchitas. Una recomendación es sembrar 2 semillas por sitio para uno defenderse porque puede haber digamos, trozaduras entre el 20 y el 44%. Así que si uno siembra 2 semillas por sitio puede defenderse en un 50% de este ataque. Existen otros insectos como la chisa o mojojoy que atacan climas medios más que todo. Muy bien, tenemos entonces los trozadores, la chisa. ¿Qué otras plagas nos afectan? Tenemos insectos que son chupadores de hojas, se localizan en el envés de las hojas. Estos insectos succionan la savia y dejan las hojas con unas manchas blancas, que a veces son blanco brillante, y luego se tuestan y se secan. Estas hojas secas se caen cuando los ataques son muy severos. Estas son realmente los limitantes desde el punto de vista entomológico. Pero entonces en general son fáciles de controlar. Sí,
Son insectos relativamente fáciles de manejar. Lo único que hay que hacer es estar pendiente, vigilante. Eso le iba a preguntar. Estábamos hablando de mecanismos de control, pero hay mecanismos preventivos. La idea es estar uno visitando su cultivo y sabiendo que si está muy joven y está germinando es susceptible de trozador y mirar si hay daño. Si el daño es grande, aplicar un tratamiento correctivo en el foco. Y cuando la higuerilla crece en época de invierno, pues no tiene limitantes de plagas. Pero si hay un verano, sí debe estar uno pendiente que haya daños o colonias de insectos chupadores. Muy bien, eso en cuanto a las plagas. ¿Podemos hablar algo de enfermedades? ¿Tenemos ya agentes patógenos identificados? Sí, hay 2 enfermedades identificadas que pueden afectar la higuerilla. Una es cercóspora, que son unas manchas que dan en las hojas, unas manchas rojizas que son rodeadas de un halo amarillo. Estas manchas se generalizan y pueden afectar la higuerilla. Bien, otra enfermedad es el moho gris, que es causado por el hongo Botrytis. Este hongo ataca las inflorescencias y los frutos. Puede atacar más o ser mucho más fuerte cuando se presentan condiciones de humedad y cálidas. Pero realmente materiales como la anila bicentenaria es un material que no requiere de aplicaciones, un material tolerante, y simplemente estar vigilante en épocas de mucha presión de humedad y temperatura para ver si hay afección. Pero prácticamente materiales como estos no requieren, y esa es una de las ventajas de estas variedades mejoradas, que tienen características de tolerancia y evitan los costos adicionales en los cultivos. La anila bicentenaria es un material que se puede producir con bajo costo de producción. Podríamos decir entonces que en cuanto a las enfermedades no son tan condicionantes para la producción de la higuerilla. Sí, enfermedades y plagas se reconocieron, se saben cuáles son, pero realmente no tenemos limitantes tan grandes en la producción de esto, y es un material bastante bueno, homogéneo y rústico todavía. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos en el Momento del Campo, sobre todo por hacernos este acercamiento a una parte tan importante como son las plagas y las enfermedades en esta producción. Con mucho gusto.